Mientras España se vende por parcelas, mientras el felón consuma su traición a España y a los españoles, aunque a más de la mitad, o a la mitad, o casi a la mitad, les importe tres narices, les da igual, porque son capaces de votar cualquier cosa y de tragar, no solamente la otra, sino millones de personas en este país, con cualquier cosa, con que pues, la Guardia Civil sea expulsada del País Vasco, Navarra sea integrada en las provincias vascongadas o en la Comunidad Autónoma Vasca, y los golpistas y los asesinos etarras sean los que manden en este país, los terroristas, porque ETA, os recuerdo que no se ha terminado, pues tienen distraído al paisanaje con esta cosa del Mundial de Qatar, que no diga yo que bueno, pues que esté bien, ni mal, ni tal, ¿no? Tuvimos ahí un arranque brutal con 7-0 a una selección de la talla y de la potencia futbolística como es Costa Rica. Tienen distraído, digo, al paisanaje con el Mundial de un Estado que, según nos va a explicar luego, largo y tendido y con profusión y minuciosidad, nuestro analista geopolítico Carlos Paz, es un Estado, según está publicado ya en muchos medios independientes, internacionales, financiador del terrorismo, protegido por los Estados Unidos, tenedor, por cierto, de las terceras mayores reservas de gas, en el mundo mundial y notable también productor de crudo, con una posición estratégica en el Golfo Pérsico que le sitúa en perfecta disposición de vigilar un país tan grande y tan incontrolable y tan delicado como es Irán y al que Estados Unidos, digo, intenta mimar e intenta cuidar. Nos tienen distraídos con eso, nos tienen distraídos con las noticias de la guerra de Rusia, que no digo yo que parte no tenga que ver, pero que tampoco es la culpable, la guerra, digo, de todos nuestros males económicos, y sí la mala gestión de un gobierno manirroto, además de cómplice de los criminales etarras y de los golpistas, manirroto que nos lleva mal gobernando desde que empezó aquella terrible y maldita tragedia sanitaria y nos está hundiendo en la miseria. Aprobaron en primera instancia, ahora irán al Senado y después al Congreso, unos presupuestos que marcan un cuadro macroeconómico absolutamente irreal. Digo, nos tienen distraídos porque nos hacen creer que la guerra es la causante de la pobreza energética. Évole Ferreras, ¿qué pasa? Que no hay especiales que hacer de la pobreza energética ahora, solo sacabais a las abuelitas que pasaban frío cuando gobernaba Mariano Rajoy. Bueno, pues nos tienen distraídos con eso y el Parlamento Europeo declara que Rusia es un Estado financiador del terrorismo. Soberana gilipollez, perdonad el taco, la expresión malsonante, pues joder, financiadores del terrorismo pues son todos los socios de los Estados Unidos de América en todo el Golfo Pérsico, empezando por uno que, según parece, auspició cómo torturaban y troceaban a un periodista independiente, ¿no? Esos no son financiadores del terrorismo, pues son amigos del tío Biden y antes del tío Trump, no, pero bueno, como Trump ya no está, y antes del tío Barack Obama, y antes de todos los que por ahí han pasado, y de Bush, padre e hijo sobre todo, y de aquel tipo llamado Dick Cheney. Hizo la maravillosa película, si no la habéis visto todavía, porque es fantástica. Y la gente comiendo palomitas, panetes circenses, y celebrando los 7 que le metimos a Costa Rica, mientras nos están robando España, nos están troceando España delante de nuestras puñeteras narices, y mientras nos están fastidiando y sometiendo a una pobreza energética real, no la de Mariano Rajoy, cuando pagábamos a 40 o 50 euros el megavatio hora, ahora se multiplicó por 10 el precio, y todos estos rojillos de pacotilla multimillonarios, empezando por Almodóvar y otra gentuza, no salen a la calle a denunciarlo. Seguid viendo el Mundial, seguid celebrando los goles de España, que está muy bien, no digo que no haya que celebrarlos, seguid tomando alguna cervecita los domingos y comiendo palomitas o haciendo barbacoas en vuestras casas, mientras estos tíos trocean España y nos roban hasta los calzoncillos, hasta la ropa interior que llevemos puesta, porque no hay mal que 100 años dure, y aunque el figura tiene vocación de quedarse 13 meses, no, 4 años más o los que sean menester, algún día se les terminará, pero cuando se les termine, de España no van a quedar ni las raspas. Arrancamos esta primera retaguardia de la semana, lunes ya, 28 de noviembre. Se acaba noviembre y ya estamos en modo navideño, después de la mamarrachada, la anglosajonada, valga el palabra esta, del Black Friday, después también de Halloween. Pues nada, ahora ya nos ponemos en modo un poco más patrio y más respetuoso con los valores tradicionales y con nuestras tradiciones cristianas, las del viejo y maltratado continente europeo, y nos ponemos ya en modo Navidad en esta última semana de noviembre, que emboca ya, a ver si dentro de unos días ya encendemos también las lucecitas, el alumbrado navideño, llevamos a los niños a la Plaza Mayor, los que tenemos la suerte de vivir en esta gran capital, rompeolas de todas las Españas,
fíjense si estoy hoy plural, que cito a Machado, no a Manuel, sino al hermano, Antonio Machado, y nos llevamos, digo, a los niños a la Plaza Mayor a ver belenes y a comprar artículos de broma y esas cositas. Don Rubén Tamboleo, muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto y un placer aquí empezar la semana contigo. Pues lo mismo digo, oye, iba a decir el gorrito de Papá Noel, no, pues nos vamos a traer la corona y la capa de los Reyes Magos y vamos a hacer un día disfrazados de Rey Mago, me comprometo, alguna retaguardia. Estamos ya en modo navideño, aunque desgraciadamente en la actualidad la pútrida ciénaga nacional pues no acompañe mucho. Vemos cómo hemos ido arrancando la semana y veremos a ver también con qué nos sorprende, con qué pésima noticia nos sorprende el figura, pero la semana pasada terminó de la manera más deprimente con 120 o 121 diputados socialistas levantándose todos a una fuente ovejuna y les faltó gritar: nosotros socialistas somos los golpistas, nosotros socialistas somos los terroristas, porque desactivaron de esta forma, maldita forma, con los pantalones por los tobillos, perfectamente pendientes de la voz de su amo y de la mamandurria pública, porque la mitad no valen ni para jefes de cuarta ni para jefes de negociado en ninguna parte, desactivando, digo, la intención, en este caso del Grupo Popular, de Cuca Gamarra, de que se retrataran uno a uno votando a favor de los golpistas y a favor de los terroristas. Fuera caretas, por si alguien ha vivido en los últimos años en otro planeta y no se ha enterado de que los socialistas son lo mismo, son cómplices de los golpistas y de los criminales. Bueno, y además de todo eso que me estás contando, como me estás diciendo efectivamente que empezamos la Navidad, yo no quiero dejar de recordar en el aspecto económico cómo nos están destruyendo y cómo estuvimos con la serpiente de verano de que teníamos que apagar los aires acondicionados y que en Navidad no íbamos a poder ni tener estas luces de Navidad. Bueno, pues hemos llegado a Navidad y la semana pasada, desde Abel Caballero hasta Martínez Almeida, han ido encendiendo a lo bestia todo su fanfurria y su farfalla que nos quieren quitar en casa, ¿no? O sea, que nos están destruyendo la economía y tienen en marcha esta operación política en la que efectivamente pues todos a una como vacuna, porque ¿qué van a hacer? O sea, a mí me sorprendía, me lo tuvieron que contar bien porque digo, yo preguntaba, ¿qué ha pasado para que hagan esto por llamamiento? Porque el PSOE y Podemos tienen mayoría en la mesa del Congreso. Si no quieren, no lo tienen que hacer por llamamiento, no tienen que salir ahí todos a una como fuente ovejuna. Pues parece ser, o lo que me han dicho es que el PSOE se abstuvo y a la petición del Partido Popular y que por eso al final lo hicieron por llamamiento. Entonces, el PSOE, con lo que estamos viendo, desde el traje berenjena de la semana pasada, con Feijóo, hasta lo que vayamos a ir viendo esta semana, más todo el alumbrado están totalmente al ataque, están en una muy buena posición, están en términos de batalla, están arriba de la colina. Sí. Y la derecha está abajo. Entonces, eso cualquier militar sabe lo que pasa en esa escena, ¿no? Pues sí, que te apedrean desde arriba. Claro, te masacran. Entonces, están de sobraos y por eso han aceptado lo del voto por llamamiento. Están de sobraos. No, perdona. Ahora que han aprobado los presupuestos. Con esto acabo esta parte, que han aprobado los presupuestos también por una amplísima mayoría, muchísimo más de lo que deberían, y están subastando España, pero con todo y con eso están desobrados. Y además estamos viendo sus movilizaciones en materia de sanidad y en materia, también este fin de semana, en materia de violencia de género, que es una cosa tremenda, ¿no? O sea que tienen dominada completamente la agenda política de España. Y mientras tanto la derecha, distraída en si traga o no traga, o si se sigue arrodillando no sé cuántas horas al día, o no se arrodilla, o en fin, o cómo va esto, ¿no? En vez de seguir poniendo el acento, porque estaba muerta políticamente y ahora la han resucitado en la basura de la ley que han dado al Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de octubre y que va a seguir sacando en los próximos meses, no semanas, meses, a lo largo de todo un rosario de excarcelaciones, digo, a violadores, a agresores sexuales y además gentuza. Pedro Sánchez, de Zapatero, al principio nos cabía la duda, tú recuerdas bien, Rubén, de si era un completo y absoluto imbécil o si realmente era malvado, ¿no? Al final, después de varias idas, venidas, disquisiciones de politólogos
muy importantes, como tú y como muchos otros. Al fin y al cabo, algunos otros somos simples y humildes periodistas, pero llegamos a la conclusión, casi todos, de que era tonto. Este tonto tiene lo que yo de obispo, ¿no? Y lo que acaba de construir, lo que acaba de dibujar Rubén Tamboleo, es la perfecta definición de un frente popular que está, en términos militares, efectivamente en lo alto de la colina, en lo alto del castillo, y la derecha abajo, para que les sigan breando bien, y va a morir matando. A morir políticamente, es más, no tengo yo claro a estas alturas que esté muerto a 13 meses vista, Rubén. Exactamente, que hombre, políticamente ha muerto todo el mundo, ¿no? Es ley de vida, porque si no, al final te lleva por delante. Pero Pedro Sánchez tiene recorrido. O sea, Pedro Sánchez y su grupo. En fin, es que claro, estamos viendo que tiene recorrido. Yo lo recuerdo siempre y hoy no lo quiero dejar de recordar. Cómo el Partido Popular puede protestar por la retirada de la Guardia Civil de Navarra cuando en el Parlamento de Galicia se abstuvo y ganaron el Partido Socialista de Galicia y el BNG con la abstención de la mayoría absoluta del PP para retirar la Guardia Civil de Tráfico de Galicia. Entonces, esto es más grave, evidentemente, que no se me asusten los más peperos de corbata, porque evidentemente es más grave retirarla de Navarra y demás, pero para los que defendemos, y pactándolo con Bildu, pero para los que defendemos una Guardia Civil en toda España, aunque sea para ponernos multas, pero para otra cosa mucho más importante, ¿no? Lo de las multas es solo una broma. Para cosa mucho más importante que necesitamos los españoles y que es el mejor cuerpo que nos puede proteger de los asuntos más graves y que nos ha protegido en los momentos más graves de España. Pues con esos mimbres, ¿cómo vas a hacer el cesto? Si el propio Partido Popular ha salido la semana pasada a condenar lo de Carla Toscano y tiene en sus cuentas demasiados debes, pues es muy complicado. Por eso el Partido Socialista está arriba de la colina y por eso está el ataque y está con sus trajes de berenjena, que no le quedan mal, pero en fin, que eso casi es lo que está, es la que está la cosa. Está con las movilizaciones en la calle, está con unos presupuestos aprobados que van a ser muy importantes y que nos plantan en que vamos a tener las elecciones casi en enero del 24, si no en enero del 24, que es una barbaridad, pero que va a ser así. Y les planta con posibilidades sobre todo de tener otra vez el gobierno de Extremadura, de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Baleares, incluso Comunidad Valenciana, Aragón. Pues está la cosa complicada para todos los que deseamos una alternativa y un cambio de raíz, un cambio importante en España. Sobre todo porque hay millones de españoles, que son los que les votan, no todos, pero una buena parte, que están, no es un insulto, es una valoración, no quiero indisponerme con nadie, porque yo soy de los que sigue viajando en transporte público y yendo por la calle y tal, y comiendo y cenando fuera, pero hay una buena parte de los españoles, Rubén, que están infectados de odio. Sí, y que lo insuflan enormemente, ¿no? Entonces, ¿ese odio cómo se alimenta? Pues se alimenta en estas concentraciones diciendo que nos van a destruir la sanidad pública en Madrid, cosa que es mentira y que en la otra gran parte de comunidades está muchísimo peor. Se alimenta con esto del falso cambio climático inducido por el hombre. Se alimenta con la profunda brecha de división entre el hombre y la mujer. Entonces, se alimenta con todo eso y se alimenta con las cuestiones también, por supuesto, de Yolanda Díaz, ¿no? De Yolanda Díaz y demás. Hay una ventaja para que tengamos esperanza para empezar la semana, y es que entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se están devorando. Esa es la ventaja táctica, o sea, ahí ellos también están arriba de la colina. Pero Pedro Sánchez la tiene entablillada como al Cid cuando le sacaron, esto es leyenda porque la verdad histórica es incomprobable o no está documentada, le entablillaban en la última y le sacaron muerto ya a pelear con los moros y causaba tal pánico. Pues Pedro Sánchez a la de la prominente nariz, que todavía ni ha eclosionado, la tiene entablillada y mantenida con respiración asistida porque la necesita, con lo cual yo no sé hasta qué punto Pablo Iglesias le puede dar miedo a Yolanda. Para mí Pablo Iglesias sí que es un cadáver político. Lo digo esto también porque dicen, Rubén, que quiere volver, claro. Bueno, yo creo que no se ha ido nunca y efectivamente está recogiendo dineros para cosas tan importantes como otra televisión más, porque dice que las televisiones son todas muy de derechas. Bueno, para que veáis que tenemos opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero efectivamente, las televisiones que, hombre, nosotros coincidiremos en que son bastante izquierdas, él lo quiere llevar todo a una aún mayor extrema izquierda
y a que nadie le pueda toser en ninguno de sus comentarios, ¿no? Bueno, pues hay esa división, es la baza que juega a favor, porque la derecha también está dividida, lo hemos visto la semana pasada con esos ataques a Carla Toscano, que yo desde luego no comparto, por medios que supuestamente están en la órbita de la supuesta derecha española. Y bueno, pues al final hay una serie de divisiones que la esperanza es que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se empleen más, porque si no, va a estar complicado y va a estar complicado, y sobre todo que tenemos unas elecciones municipales y autonómicas que son un poder muy importante en España. Bueno, ahí está las de 1931, que yo no quiero dejar de recordar, que marcan tendencias, que van a ser muy importantes, que se van a repartir gobiernos autonómicos muy, muy, muy importantes. El de Ayuso es el que parece que sí que puede estar seguro, es la isla, Murcia, cosas así, pero que sin embargo otros tenemos a un PSOE que resiste y a una escena distinta a la de 2011 en la que hubo una marea azul. Esa marea azul, que es la que podríamos estar esperando ahora, una marea azul-verde, turquesa, pues esa derecha turquesa, pues no, pues está complicado, y como dijo Jorge Bustos la semana pasada, Feijóo genera dudas. Feijóo genera dudas. Y que eso lo diga hasta el mundo, pues me parece un síntoma bastante significativo. Yo no sé si la derecha podría digerir otro cambio de líder en un muy poco tiempo, ¿no? Pero hemos visto que al sacarle de Galicia se ha encontrado como un pez fuera del agua. O sea que claro que los medios, estos medios de los que nos cuenta Pablo Iglesias, que son tan malos, no son La Voz de Galicia y la Televisión de Galicia, que tenía perfectamente controladísimos y que le hacían las palmas y la ola. Entonces, claro, las palmas y la ola, aquí los medios muy mayoritariamente se las hacen a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hombre, pero no te quepa duda. Claro, aunque a Pablo Iglesias no le guste. El tema es que Feijóo, lo dije en un editorial hace unos días, en un campanazo, aquí en Periodista Digital, en la Retaguardia, y lo vuelvo a repetir, a diferencia de Rajoy o de Aznar, Feijóo tiene solo una bala. Porque si en enero de 2024 figura al final, aunque sea comprando a un tío de Teruel, o de Huesca, o de Socuéllamos, o de donde sea, estoy haciendo política ficción, no digo que esto haya sido real, sí. Pero le pega un revolcón porque consigue 176, se tiene que volver a Santiago de Compostela. Rajoy tuvo 3 balas y Aznar 2, Feijóo solo tiene una. Sí, bueno, Aznar sí, claro, Aznar se presentó en el 89. 93 y ganó en el 96, 3 balas. Sí, o sea que al final él también gastó 3 balas. Era el argumento de Pablo Casado para resistir. De Aznar y Rajoy tuvieron los dos 3 oportunidades. Bueno, pues efectivamente en el caso de Feijóo, que ha venido a mesa puesta y que llega tras un enorme desgaste de la derecha española y de la sociedad española y de retroceso de España, tendría que tener las cosas mucho más claras, y esa compra de algún diputado que falte, vamos a ver cómo sucede, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Navarra. Desde luego, es muy importante el discurso de Adanero también de la semana pasada, y es muy importante que la derecha vuelva a conseguir 2 escaños por Navarra. Entonces, yo pido desde aquí a Unión del Pueblo Navarro que se deje de tonterías, que están yendo a por Navarra para terminarla también de sacar de España en una cosa que es antihistórica, antirracional, todo. Sí, lo dije hace unos días, y además invoqué esa disposición cuarta o transitoria de la Constitución española, tú me corregirás, porque... Que nunca han derogado. Que nunca han derogado, que no cierra nunca la puerta a la integración. Se lo dije el otro día, tenía en la mesa, tenía a Pedro Pedrosa, tenía a José Ignacio Ruiz, que es un catedrático emérito de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares, y a mi amigo Juan Carlos Bermejo, que es un buen economista, que me decía que no, hombre, que eso en ningún caso. Digo, ¿cómo que en ningún caso? Digo, sacan la Guardia Civil. Navarra está batasunizada, merced a esta muñequita, esta marionetita, que es la señora Chivite, y el siguiente paso... Navarra, que ya está batasunizada, y lo siento por mis queridos amigos, he tenido allí familia, Tudela, Corella, Cintruénigo, Tafalla, toda esa maravillosa Ribera Navarra, de Pamplona para abajo, unos espárragos cojonudos, nunca mejor dichos, porque la marca sigue estando registrada, porque les tienen batasunizados, y el siguiente paso es la integración de la comunidad foral de Navarra. Me niego a decir Euskadi porque sencillamente, aunque esté legalizado o el término sea constitucional, no existe. Euskadi es una entelequia, no existe.
a las Vascongadas. Navarra, las Vascongadas. Y eso lo van ustedes a ver pasado mañana, Rubén. Es su plan. Es su plan. Entonces yo por eso de aquí urjo a una reconciliación de toda la derecha navarra y que se presente a las elecciones otra vez con un fuerte Navarra Suma, que no prescindan de Adanero y de Sayas, que son dos valores importantísimos, importantísimos, que los necesitamos todos los españoles, que necesitamos a nuestros hermanos de Navarra y que hay que plantear la alternativa, una verdadera alternativa. Sin eso y sin una lucha en toda España, pues vamos muy mal. Y sumado a todo lo que dices, en el escudo navarro, en el escudo de esa falsa Euskadi, tienen el cuarto capitel. El cuarto capitel lo tuvieron que tapar porque tenían las cosas de Navarra, lo tuvieron que tapar y lo tienen tapado esperando a lo de Navarra. Lo taparon por una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ahí siguen esperando y ahí tienen el plan. Y es el plan de Bildu. Y es un plan clarísimo también. O sea, que para terminar de dividir, de trocear y de sacar eso de España, en la que yo aviso como siempre, de iure va a dar igual lo que pongan las leyes, va a dar igual el delito de sedición, va a dar igual todo. Estos están cociendo la rana, lo están cociendo lentamente y los grandes cambios se hacen de facto. Como sigan con sus planes y como sigan pasando los años y se sigan consolidando las cosas, algunas de las cuales están ya muy consolidadas en el País Vasco, esto no lo para nadie. Y no lo para ninguna ley. Entonces, hace falta con urgencia medidas y planes políticos ya, y hace falta con urgencia medidas y planes políticos para restaurar la unidad de España. Rubén Tamboleo, te envío un abrazo. Estaremos muy pendientes, tendremos el foco permanentemente puesto, los 4 medios libres independientes que quedamos en España, y seguiremos charlando y analizándolo con los mejores analistas y los mejores comentaristas, como tenemos en la retaguardia, y como es el caso de Rubén Tamboleo. Cuídate mucho, amigo, te envío un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y muy feliz semana a todos. Muy feliz semana, Rubén, y le deseo también muy feliz semana, se la voy a desear ahora mismo, a don Carlos Paz, nuestro mejor analista internacional y experto en geopolítica. Don Carlos Paz, muy buenas tardes y feliz lunes. ¿Cómo estamos? Hola, feliz lunes. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, oye, Carlos, vamos a hablar un poquito de Qatar, de los cataríes, vamos a hablar un poco de Rusia también, porque toca, desgraciadamente, o bueno, desgraciadamente digo, por el mainstream, que poco nos gustan los neologismos, y por la corriente de la opinión pública dominante, pero aquí estamos a veces para dar un poco el contrapunto. Pero no puedo resistirme a preguntarte en primer término, porque tú eres periodista, eres escritor, llevas como yo 32 años, pues tenemos la misma edad, 32, 33 años mirando esto, y me imagino que contemplas, en tu caso no con preocupación, porque te conozco ya bien, tú eres un poco como yo. Lo que pasa es que yo me tengo que poner el chaleco, digamos, me tengo que romanizar cada vez que me siento aquí o 2 horas delante de los intocables todos los días de Distrito Televisión, pero contemplas con hastío toda la pútrida ciénaga en la que estamos inmersos. La Guardia Civil fuera de Navarra, lo siguiente será integrar Navarra, como comentábamos con Tamboleo, en las Vascongadas. La semana pasada, bueno, pues la entrega definitiva, los 120 diputados del Grupo Socialista arrodillados, con lo cual aquello que pues se gritaba, ¿verdad? Tú te acuerdas, Carlos, como me acuerdo yo, y no solamente en la calle Goya de Madrid, en muchos sitios. Vosotros socialistas sois los terroristas, vosotros socialistas, se puede añadir ahora, sois los golpistas. Y un Frente Popular que está ya absolutamente amalgamado por parte del figura que, a diferencia de Zapatero, que era bastante estúpido políticamente, de estúpido no tiene nada. Y España lo va a tener muy difícil en un futuro inmediato, Carlos. Pues sí, me produce hastío y repugnancia la política nacional. No es mi ámbito ni sobre lo que suelo comentar. Evidentemente vivo en España y lo padezco como cualquier otra persona de este país. Pero sobre todo yo destacaría 2 cuestiones más allá de la anécdota o la cosa concreta. Y es, por un lado, el bajísimo nivel intelectual, político y moral de todas las personas, de todos los partidos que rigen nuestros destinos. Siempre muchas veces, como lugar común, se les compara con aquellos parlamentarios de tiempos de la República. Pues evidentemente ni les voy a comparar con Unamuno u Ortega, que fueron parlamentarios. Pero quizá de nuestros tiempos más próximos, de la primera legislatura de la democracia, se ha ido depauperando constantemente
el nivel intelectual y moral, como digo. Y por otra parte, yo creo que a nadie se le debería escapar que esto ha sido un plan, ha habido unas directrices por encima de esos políticos que no dejan de ser peones de un tablero de ajedrez que obedecen ciegamente órdenes, pues de desmantelar nuestra industria, de ir desintegrando España, y ahí ya entro y lo empalmo con un tema que sí es mío, como muchísimos políticos y periodistas, como tantas veces he dicho, atienden a la defensa de intereses extranjeros. Y a nadie se le oculta que de Francia, desde tiempos de Carlomagno, quiere dividir, quiere crear al norte del Ebro numerosos reinos, y que Inglaterra desea nuestro mal de manera sempiterna. Si juntamos todo esto con una casa real que poco o nada ha hecho por España, como su linaje ha sido característico, si exceptuamos a Fernando VI, pues apaga y vámonos. Todo eso nos ha traído a la situación en la que estamos. Fernando VI, mira, en los últimos meses, no ya durante el secuestro ilegal, sino en los últimos meses también, a consecuencia de gente muy cercana a mí y de algunas otras cuestiones profesionales que nos ocupan también en el ámbito privado, he vuelto a repasar los tiempos, como tú dices, de Fernando VI, de una figura histórica que a mí me parece fascinante. Es que soy un romántico, ¿qué le voy a hacer, don Carlos?, que es Bárbara de Braganza, y de aquel gran ministro que era el marqués de la Ensenada. Lo dramático, a mí me da mucha pena salir a la calle y preguntar por estas cuestiones, ¿no? Y a la gente joven, a gente de nuestra edad, Carlos, que acabamos de doblar la cincuentena y no tienen ni puta idea de lo que les estamos hablando. Podría ser lamentable. De ese lado romántico, murió enamoradísimo de su mujer. Sí. Es el único rey que no está enterrado en el Panteón del Escorial, precisamente porque su mujer lo hace en las salesas reales, edificio religioso el cual ella mandó construir, y murió loco, quizás, desesperado y fuera de sí, en parte por la situación de España y en parte por su situación sentimental. Pero indudablemente fue un gran rey que no se le valora y no se le tiene muchas veces en cuenta, pero al cual yo le tengo mucha simpatía. Yo también, mira, no habíamos hablado nunca de esto, Carlos Paz y yo, no se puede hablar de todo, pero sí, se puede visitar además la iglesia de la Capilla Castrense, se llama también, ¿no?, con esas impresionantes escalinatas. Sigue habiendo una lista de espera brutal. Yo que solo me he casado una vez y lo hice en una iglesia que también es emblemática en Madrid. Voy a contar un pequeño, y ahora volvemos otra vez a lo que nos ocupa, que es la iglesia de la Concepción, en la calle Goya, esquina Núñez de Balboa. Y miré también, para mí era también la Capilla Castrense y tal, ¿no? Y había una lista de espera de 3 pares de narices. Pero a mí me fascinaban cuántas películas del cine español hemos visto, Carlos, los novios subiendo y bajando las escalinatas, las tremendas escaleras de esa iglesia de Santa Bárbara que se puede visitar. Oye, Carlos, vamos a hablar no de fútbol, porque ni a Carlos Paz ni a un servidor de ustedes les interesa gran cosa el fútbol, pero sí de Qatar, ese emirato que muchos están descubriendo en las últimas semanas y que tiene, según parece o según está publicado, importantes vínculos con el terrorismo internacional, Carlos. Efectivamente, hace poco salía en una televisión hablando de esta cuestión y quitando esa intervención, yo creo que nadie lo está abordando. Se están creando ríos de tinta en los periódicos y horas de televisión hablando de la situación de la mujer en Qatar, de la situación de los homosexuales, de esos 6.000 obreros que han trabajado como esclavos y han perecido en la rápida construcción de todos esos estadios, pero nadie habla de la verdadera situación de Qatar, que durante decenios está manteniendo parte del terrorismo takfirí islamista. Estoy hablando de una playa de grupos terroristas suníes amparados en la escuela Jambalí y que giran en torno al mundo de la hermandad musulmana. Hubo un momento, fue en junio del 2017, cuando Arabia Saudí denunció públicamente este actuar de Qatar. Lo hizo de manera hipócrita, puesto que Arabia Saudí pagaba a la otra mitad de esos grupos terroristas, pero sea como fuere, Qatar fue expulsado de la Liga Árabe, con todo lo que conlleva dentro de lo que significa en esa parte del mundo ser expulsado de la Liga Árabe. Llegaron a un acuerdo el enero pasado, el enero del 2021, y fue readmitido en la Liga Árabe. A partir de ahí, Qatar se ha deshecho en esfuerzos por blanquear su imagen, y esa es la explicación por la cual se está celebrando un Mundial de Fútbol en esa satrapía medieval que es el Emirato de Qatar.
Relaciones de Qatar con los Estados Unidos de América. Ya sabemos que el tradicional aliado en la zona siempre se incide mucho en el Estado de Israel, en otro orden de cosas, como principal aliado. Yo a veces digo, o llevo años diciendo, y Carlos Paz desde luego, con lo cual no voy a cometer la osadía de hacer un análisis muy amplio, porque Carlos sabe infinitamente más que yo de estas cuestiones. Yo siempre suelo decir que Israel, más que un aliado de Estados Unidos, normalmente en la historia, sobre todo reciente, ha sido un inconveniente. Pero digo, el tradicional aliado, Arabia Saudí de los Estados Unidos. ¿Relaciones de Qatar con los Estados Unidos de América, Carlos? Por supuesto que Arabia es un elemento fundamental en la geopolítica de Estados Unidos en la zona, como permite a Arabia la extracción de petróleo e impuso a Estados Unidos que el pago, gracias a Arabia, fuera en dólares. Pero Qatar, que me preguntas en concreto, es un elemento importantísimo. Es el tercer país con reservas gasísticas del mundo, después de Irán y de Rusia. Es un país que está entrando en todas las economías mundiales, en Europa principalmente. En España ha entrado con mucha virulencia, y la influencia de Estados Unidos, el interés de Estados Unidos es por controlar esa parte del Golfo Pérsico. Tiene una base, desde ahí controla la orilla contraria, que sería Irán, desde ahí controla a su vecino Bahrein, que es un país del que no se habla nada, pero que está siendo sojuzgada, su población es chií, y en aquel momento de las primaveras árabes fueron masacrados los chiíes que salieron a protestar exigiendo mejoras sociales y políticas. Y Qatar, que es una peninsulita con una extensión mínima, tiene una importancia geopolítica y por lo tanto estratégica de primer orden. De ahí que Estados Unidos, por un lado, tenga ese interés por llevarse bien con ellos. Por otro lado, como pertenece Qatar, la familia Al Thani, que es la que lleva los designios de esa zona del mundo, y sobre todo desde 1971, que es el momento en el que se independiza, gira en torno a ese universo de la hermandad musulmana, que económicamente son ultracapitalistas y que por lo tanto permiten que empresas extranjeras entren a extraer sus recursos. Estados Unidos, este es el otro motivo por el cual Estados Unidos tiene una excelente relación con Qatar. Último asunto, Carlos Paz, Rusia. En la semana que cerramos, la semana pasada, tercera y penúltima semana de noviembre, asistimos, entre otras cosas, a cómo ese macro lobby, los 3 edificios, siempre lo recuerdo, de Bruselas, en los cuales trabajan casi 8.000 personas, la Comisión Europea, las instituciones europeas, y en este caso también en Estrasburgo el Parlamento Europeo, pues bueno, declaraban de una forma simbólica, que no tiene mayor recorrido, a Rusia como un Estado terrorista o como un Estado amigo del terrorismo o algo así, con lo cual ya sé lo que piensa mucha gente de Rusia. Yo aquí no me suelo pronunciar ni en favor de Ucrania ni en favor de Rusia, porque además no conozco conozco mucho, pero claro, es que como le tengo mucho respeto a determinadas cuestiones, creo que es mucho más lo que tendría que conocer para emitir un juicio más certero, como el que sí puede emitir Carlos Paz, a diferencia de los que en la barra de un bar te dicen que Ucrania es no sé qué o que Putin es un no sé cuántos. Digo que el Parlamento Europeo lo que parece que echa es más leña al fuego a un conflicto que, lejos de irse resolviendo, amenaza con enquistarse, no sé si per secula seculorum, pero durante largo tiempo, Carlos. Bueno, la acusación con la que nos hemos acostado anoche del Parlamento Europeo hacia Rusia, diciendo que sufraga el terrorismo, es una estupidez. Rusia ha contestado con buen tino, y a las palabras me suscribo de Rusia, que el Parlamento Europeo sufraga la idiotez, ha dicho textualmente. Efectivamente, aquí siempre se ha tenido que construir un enemigo. Fueron los nazis, fueron los comunistas, los islamistas. Ahora le toca a Rusia y a China, que son la competencia de ese mundialismo atlantista norteamericano, y le van a achacar todo tipo de acusaciones, alguna verdadera y muchísimas falsas. Rusia lleva padeciendo también en torno a 12 años ese tipo de acusaciones. Siempre se habla del ejército de bots ruso que interfiere en las elecciones de otros países. Bueno, yo creo que no hace falta que Rusia interfiera en ninguna elecciones, porque ya muchas de ellas han demostrado que han sido manipuladas sin esfuerzo ruso ninguno. Rusia no es el enemigo de Europa, Rusia no tendría por qué serlo, pero hay un empecinamiento
por evitar un futurible eje París-Berlín-Rusia, que sería muy útil para Europa, pero que para Estados Unidos sería muy peligroso. Letal. Estados Unidos lo que le conviene es seguir vendiéndonos ese gas licuado, tener sus bases sobre territorio europeo y seguir colonizándonos cultural y moralmente. Rusia no es nuestro enemigo. Las declaraciones del Parlamento Europeo, contestándote, te diré que me resultan una auténtica estupidez. Rusia no sufraga ningún tipo de terrorismo. Carlos Paz, te envío un abrazo y seguiremos charlando con profusión en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque aquí, gracias a Dios, o gracias a quien ustedes prefieran, estamos para más de un día. Cuídate, amigo, te envío un abrazo. Pues muchas gracias y prometo peinarme la próxima vez. No pasa nada, hombre. Un fuerte abrazo, Carlos. Tú puedes peinarte, no tienes pelo. A mí ya me queda menos que un litro de vino. Cuídate. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta primera retaguardia de la semana de este lunes, 28 de noviembre. Mañana, martes 29, más y mejor. Hasta mañana.